Con más de 2000 años de historia, Astorga, capital de la comarca de la Maragatería, es una de las ciudades más importantes de la provincia de León. Lugar de encuentro de caminos, la Ruta de la Plata y el Camino de Santiago marcan la idiosincrasia de este lugar que resume historia por todos sus poros. Ya antes de la era cristiana, los romanos habían elegido este enclave para convertirlo primero en campamento de su legio décima y poco después en la capital de Astúrica. Ya en el siglo III es erigida como sede episcopal, una de las más antiguas de España. La diócesis de Astorga es una diócesis con huellas profundas de Dios. Allá en los primeros siglos, en el siglo III, adquirió forma de cruz pesada porque hubo mártires que sufrieron la persecución de Valeriano, como Santa Marta, patrona de la ciudad de Astorga. En el siglo VI adquirió forma de silencio orante. En el Valle del Silencio, en el Bierzo, santos como San Fructuoso de Braga o San Valerio crearon monasterios. En el siglo V, Santo Toribio de Astorga, que es el patrono de la diócesis, peregrinó a Jerusalén y trajo un trozo de la cruz de Cristo que está en Santo Toribio de Líbano. En el siglo XI la diócesis o la huella de Dios adquirió forma de catedral, se puso la primera piedra a nuestra catedral y ahí pues han seguido unas 1500 edificaciones religiosas en toda la diócesis. Con la toma de la ciudad por las tropas francesas, con Napoleón a la cabeza, fue destruido gran parte de su patrimonio arquitectónico. Aún así, su plaza mayor sigue presidida por el magnífico edificio del ayuntamiento, con su espléndida fachada barroca, en la que los autómatas maragatos Juan Zancuda y Colasa marcan el ritmo de la ciudad. Con apariencia de castillo medieval, Antonio Gaudí diseñó en estilo neogótico el Palacio Episcopal, una de las pocas obras que el genial arquitecto realizó fuera de Cataluña. Actualmente es la sede del Museo Diocesano, llamado Museo de los Caminos. Pero sin duda, la joya arquitectónica de Astorga es su imponente catedral, toda una lección de arte en piedra. La diócesis de Astorga tiene orígenes apostólicos, pero su catedral empieza a construirse con posterioridad. Primeramente se construyen dos catedrales románicas sobre el terreno que ahora estamos pisando y a finales del siglo XV se empieza a construir la actual catedral del gótico tardío. Pero de las catedrales románicas anteriores todavía nos quedan auténticas joyas, como por ejemplo esta imagen de la Virgen dando de lactar al niño que está enfoscada dentro de este lienzo, de esta pared de la actual catedral. La portada renacentista ante la que ahora nos encontramos es producto de esta evolución de la catedral que empieza a construirse por su cabecera. Se construye a mediados ya del siglo XVI y en ella aparecen representados 4 obispos de la diócesis que son 4 obispos santos. Estamos ya en el siglo IX o X, en aquellos años estos obispos provenían de aquel monacato y aquel lugar de oración tan especial que hay en el Bierzo. Llegamos aquí a la fachada barroca, es el final de la construcción de la catedral a inicios del siglo XVIII y se convierte en un auténtico retablo en piedra donde a través de 5 imágenes nos cuentan el lugar al que vamos a acceder. Vamos a acceder a la catedral, pero la catedral no es cualquier sitio. La primera escena que tenemos a la izquierda nos presenta a Jesús expulsando a los vendedores del templo y recordándonos que mi casa es casa de oración, un lugar donde orar. Al otro lado, justo enfrente, tenemos el momento en el que Jesucristo perdona a una pecadora, una adúltera. Vamos a entrar a un lugar de perdón, pero además de orar y de recibir el perdón, arriba lo que vemos es la curación de un enfermo, porque este también es un lugar de sanación del cuerpo y sobre todo de sanación del alma. Junto con ello, justo enfrente, veremos un ciego que es curado también, porque queremos sanar la vista de un modo especial para ver lo que habitualmente no podemos ver, para ver a Dios mismo. Y finalmente, en el centro, como la clave de todo, ese descendimiento de Jesucristo que nos recuerda el misterio que se va a celebrar en la catedral, la muerte, la resurrección de Cristo. Entre las muchas joyas de la catedral, el retablo mayor, obra de Gaspar Becerra,
es la principal de ellas. Gaspar Becerra se formó en Italia con los discípulos de Miguel Ángel y trajo a las escenas de Miguel Ángel a este retablo que se convirtió en un modelo para muchos de los retablos que se hicieron en todo el norte de España. Al mismo tiempo, este retablo se elabora durante el Concilio de Trento y entonces plasma el Concilio de Trento y su doctrina. En primer lugar, está dedicado a la Virgen María, como la Madre de Dios y como aquella que nos muestra el camino a recorrer por el cristiano. En segundo lugar, el centro del retablo es el tabernáculo, el sagrario, que nos muestra la importancia de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En tercer lugar, en el retablo, las virtudes que están en la parte de abajo del mismo, la caridad y la fe, la religión, la vigilancia, nos recuerdan que la gracia de Dios necesita también de la colaboración del hombre y esa colaboración sostenida por la gracia se convierte en virtud. Y finalmente, en el ático del retablo, junto a la cruz de la cual brota la iglesia representada en todos sus santos, los más importantes de aquel tiempo, San Benito y San Francisco y Santo Domingo de Guzmán y San Agustín, pues la iglesia se convierte en la mediación a través de la cual nos es anunciado Jesucristo mismo. La Virgen de la Majestad fue la titular de la primitiva catedral románica. Hoy se sigue venerando en esta talla bizantina del siglo XII de uno de los retablos laterales. A ella también nos encomendamos nosotros al celebrar el tercer domingo de Cuaresma. Buenos días desde esta preciosísima catedral de Astorga, donde hoy celebramos este tercer domingo de Cuaresma. Y preside nuestra celebración el obispo de Astorga, Monseñor Jesús Fernández. Celebran con él el vicario general de la diócesis, Javier Gay, el anterior vicario general, el jubilado don Marcos Lobato, canónigo Blas Migueles, Enrique Martínez, que es rector del seminario, y don José Canseco, sacerdote también jubilado en esta ciudad de Astorga. José Manuel Carrasco es el vicario de pastoral que hoy funge como maestro de ceremonias en esta Eucaristía. Y en hermandad cantar la nueva alianza. Dios nos convoca, venid y prepara su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser venid celebrar como el obispo inciensa este relicario con el Lignum Crucis, una magnífica pieza de orfebrería para albergar esa reliquia de la cruz de Cristo. Cantad la nueva alianza. Dios nos convoca, venid y escuchemos su voz. La mesa ha preparado su pan de salvación.
Gracias, Señor, por ser tus invitados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor del Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, sed bienvenidos a la celebración en este día. Hoy saludamos también de modo especial a todos los que nos siguen a través de la televisión. En nuestro camino hacia la Pascua celebramos hoy el tercer domingo de Cuaresma. La palabra de Dios de este día, el encuentro de Jesús con la samaritana, nos invita a meditar en la sed que el hombre tiene. Sed de agua, sed de libertad, sed de autonomía, sed de amor. Jesús también sale hoy a nuestro encuentro, como salió un día al encuentro de la mujer samaritana, ofreciéndonos la posibilidad de renovar nuestras vidas. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama también ahora a la conversión. Reconozcamos humildemente nuestros pecados y encomendémonos a su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el pueblo, sediento, murmuró contra Moisés diciendo: ¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Clamó Moisés al Señor y dijo: ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. Respondió el Señor a Moisés: pasa al frente del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel. Empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y marcha. Yo estaré allí ante ti junto a la roca de Horeb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y llamó a aquel lugar Masá y Meribá, a causa de la querella de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo:
¿Está el Señor entre nosotros o no? Palabra de Dios. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido, además por la fe, el acceso a esta gracia en la cual nos encontramos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente, apenas habrá quien muera por un justo. Por una persona buena, tal vez se atrevería alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis, nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Yo soy el que habla contigo». En aquel pueblo muchos creyeron en Él. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Blas Migueles, canónigo de esta Catedral de Astorga y párroco de la parroquia de San Pedro también de aquí de esta ciudad, ha leído el Evangelio, este Evangelio de la Samaritana en el tercer domingo de Cuaresma. Monseñor Jesús Fernández, obispo de Astorga, nos dirige ya la homilía. Señor Vicario General, IDEAM, miembros capitulares y demás sacerdotes concelebrantes, personas consagradas, fieles laicos, niños y niñas de las distintas parroquias de la ciudad que nos alegráis con vuestra presencia. Saludo también con especial afecto a los que nos siguen a través de la segunda cadena de televisión española,
de forma particular a los enfermos, las personas mayores, los marineros, los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los trabajadores de residencias y hospitales. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Suplico al Señor que la piadosa invitación del salmista ponga en evidencia nuestra sed espiritual, como la palabra de Jesús hizo aflorar también la sed de aquella mujer samaritana a la que se dirigió en el pozo de Jacob y a la que terminó convirtiendo en testigo de la fuente que emana agua viva, que es Jesucristo. 3 palabras centrarán mi homilía. Sed es la primera. Las lecturas de este domingo nos aluden en primer lugar a la que experimentó el pueblo de Israel. Después de ser liberado de la esclavitud de Egipto, gracias a la acción providente de Dios y a la mediación de Moisés, tuvieron que trasladarse, tuvieron que cruzar el duro desierto. Allí padecieron sed y hambre y sobre todo sufrieron una tentación muy fuerte, creer que Dios los había abandonado. También experimentó la sed una mujer de Samaria. Día tras día se tenía que acercar a la fuente de Jacob para recoger agua, cargarla sobre los hombros y llevarla a su casa. Una pesada faena que se repetía una y otra vez. Al lado de esta sed física, aquella mujer, a pesar de haber tenido múltiples relaciones sentimentales, sentía sed de afecto. Incluso su vida espiritual era mejorable. Los exégetas apuntan que el pozo de Jacob era un lugar ligado a las antiguas tradiciones patriarcales que compartían judíos y samaritanos. En el diálogo con la mujer, el Señor confirma que el agua de este pozo, el de una religión hecha de incontables preceptos, de lugares privilegiados y ritos excluyentes, ya no tiene capacidad para calmar la sed de Dios que anida en el corazón humano. Solo el Espíritu Divino podrá hacerlo. Este era el verdadero don divino que aquella mujer no conocía aún, por eso no podía adorarlo en espíritu y verdad, y por eso su alma estaba también sedienta. Jesucristo experimentó asimismo la sed. Pero nos preguntaremos, ¿y cómo es posible que una fuente tenga sed? La fuente, Jesucristo, tiene sed, como dice San Agustín, de aquella mujer. Tenía sed de la fe de aquella mujer. Por eso, al descubrir en ella la insatisfacción y la necesidad del agua viva y de una espiritualidad liberadora, sale a su encuentro. Esta actitud misionera del Señor está presente en todos los momentos de su vida y le mueven a salir a los caminos en busca de los pobres, los enfermos, los excluidos. A todos dio de beber su amor y su verdad, superando cualquier tipo de violencia. A aquella gente mucho le debía extrañar ver a un rabí judío relacionándose con una mujer samaritana, una persona impura y poco ejemplar a sus ojos. Nada le importaba, sin embargo, a aquel que confesó haber venido a buscar no a los justos, sino a los pecadores. Como se ve, utilizamos la palabra sed en varios sentidos, tantos como capacidades tiene el ser humano. Por eso podemos hablar de sed física, intelectual, social, espiritual, religiosa. Nuestra sed se ve saciada al beber agua, pero también al conocer la verdad, al disfrutar de la belleza, al encontrarse y hacer bien a otras personas y sobre todo al encontrarse y adorar a Dios. En este sentido, el agua se convierte aquí en símbolo de todo lo que sacia al hombre en sentido integral. La segunda palabra es agua. La sed se sacia con agua. Por eso Dios, ante la protesta del pueblo elegido, encargó a Moisés que golpeara la peña
para que manara y pudieran beber todos hasta saciarse. La sed se sacia con agua. Por eso la mujer samaritana, como el resto de su pueblo, se veía obligada a acarrearla cada día desde el pozo de Jacob hasta sus casas. Creados a imagen y semejanza de Dios, hay en nosotros una capacidad infinita que nada ni nadie de este mundo pueden colmar. Lo expresó como nadie el sediento San Agustín cuando escribió: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti». En definitiva, nuestra sed es sed de Dios. La samaritana tenía ya su pozo, pero en el fondo padecía una sed que solo vio saciada cuando se encontró con Jesús. Bendita sed. En último término, la sed no es mala, nos saca de nosotros mismos, nos ayuda a superar nuestras limitaciones, nos libera de la inmovilidad inconformista y nos lanza a la búsqueda de la fuente. Pero tenemos un problema. Algunos han pintado de colores sus estanques, han montado sus negocios y han enturbiado y hasta envenenado el agua. Y el ingenuo, el desesperado, el agotado, va a beber queriendo saciar su necesidad y termina siendo presa de todo tipo de adicciones que, además de no saciarles, les ocultan la verdadera fuente. Hoy, junto a la samaritana, reconocemos que Jesucristo es la fuente de agua viva que sacia la sed más profunda y radical. El último término al que me refiero es el de aguador. Si les preguntara a los niños qué es un aguador, quizás no lo supieran, pero muchos de nosotros que hemos trabajado en el mundo rural hemos llevado alguna vez el botijo con agua fresca a nuestros familiares que trabajan en el campo. El aguador. Felizmente nuestra sed tiene remedio. Dios nos regala a su Hijo Jesucristo como el gran aguador que nos acerca el agua espiritual, como hizo con aquella mujer de Samaria. Consciente de su pobreza, con admirable pedagogía, la ayudó a desvelar su necesidad de un amor verdadero. La respuesta de la mujer fue admirable. Después de beber de la fuente, dejó el cántaro y se convirtió ella misma en vasija portadora del amor divino, testigo ante sus mismos conciudadanos. Sedientos, necesitamos saciar la sed. Pero ojo, existen tantos espejismos. Es muy humano dejarse absorber por las urgencias materiales e ignorar las religiosas. Es muy humano pensar que Dios nos olvida cuando llegan las dificultades. La violencia, el cansancio de ser buenos, la desgracia, la enfermedad, la crisis. Pero Dios siempre ha estado y estará a nuestro lado. No lo debemos olvidar. Él es la fuente clara que emana siempre y que calma la sed de los peregrinos de esta vida. Pero el Señor necesita aguadores, por eso nos ha convertido en vasijas portadoras del agua viva. El amor que Dios ha derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo. Fieles al mandato de Jesús, salgamos al encuentro de los alejados, de los sedientos de verdad, de bien y de belleza, para regalarles el tesoro que Dios nos ha regalado y del que también ahora en la Eucaristía nos hace partícipes. Que así sea. Ha sido la homilía de Monseñor Jesús Fernández, obispo de Astorga, comentando este Evangelio de la Samaritana que hemos leído en este tercer domingo de Cuaresma. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dirijamos ahora nuestras plegarias a Dios nuestro Padre, que calmó la sed del pueblo en el desierto
y por medio de su Hijo dio a la samaritana el agua de la vida. Por la Iglesia, el Papa, los obispos y la comunidad cristiana, para que acojan siempre a los alejados, ayudándoles así a conocer el amor de Dios, roguemos al Señor. Por las tareas del Sínodo, para que sean fruto de la escucha mutua y don del discernimiento comunitario generado por el Espíritu Santo, roguemos al Señor. Por nuestros gobernantes, para que encuentren en el Evangelio inspiración y fuerza para trabajar por una mayor justicia social y una convivencia más fraterna y solidaria de todos, roguemos al Señor. Por los enfermos, por los que están solos, por los que se encuentran lejos de sus familias, por los encarcelados, por todos los que sufren, para que Jesús, que derramó su sangre por nuestra salvación, les conforte y acompañe en la dificultad, roguemos al Señor. Para que Cristo llame a muchos jóvenes a su servicio en el ministerio sacerdotal y en la vida consagrada, que descubran al pueblo cristiano el surtidor de agua viva que salta hasta la vida eterna, roguemos al Señor. Para que cuantos vivimos el gozo de nuestra salvación, conozcamos más y mejor el don de Dios, la persona de Cristo, y aprendamos a ver la vida de un modo nuevo, roguemos al Señor. Señor nuestro, fuente de todo bien, que nunca dejas de ofrecernos el agua viva que es Cristo, escucha nuestras oraciones y concédenos el don del Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y termina así la liturgia de la palabra. Y comienza la de la Eucaristía, llevando, acercando este pan y este vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Preparan los sacerdotes el pan y el vino en este magnífico cáliz que hoy saca esta catedral entre uno de los muchos tesoros que alberga. Inciensa el señor obispo este Lignum Crucis en este preciosísimo relicario.
mientras vemos imágenes de la espléndida Catedral de Astorga. Toda una lección de artes esta catedral de esta diócesis de las más antiguas de España. Orad, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna, concédenos en tu bondad que al pedirte el perdón de nuestras ofensas, nos esforcemos en perdonar las de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, al pedir agua a la samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe, y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven,
pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santo Toribio y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de saciar nuestra hambre y nuestra sed en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, intercambiad un gesto de comunión fraterna. Pues intercambiamos ese gesto de comunión, de paz, seguimos implorando la paz para todos los corazones, la paz para todo el mundo. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de tu
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y es el momento también ahora de formular esos deseos, de comulgar los que no podemos hacerlo físicamente en este momento. Nos expresamos ese deseo de recibir al Señor sacramentado, el alimento, el pan de los ángeles, la Sagrada Eucaristía, el mismo cuerpo del Redentor. Recordamos que estamos celebrando esta Santa Misa, este tercer domingo de Cuaresma, en la Catedral de Santa María de Astorga. Siempre yo te esperaba, ven a beber. Este magnífico órgano, otro de los tesoros que alberga esta imponente catedral. Un retablo flamenco que vemos ahora dedicado a San Miguel, obra de Eduardo Pérez. O este retablo del altar mayor de Gaspar Becerra, modelo de tantos retablos barrocos españoles. De tu plenitud, o la reja que separa el coro de la nave. Del siglo XVI también, como la sillería de nogal de este coro. En fin, una catedral que merece la pena conocer en este pueblo leonés, en esta diócesis, como decíamos, es una de las más antiguas de España. Hoy una diócesis eminentemente rural, con la ferrecia de los pueblos de Castilla. 2.800 tubos componen este órgano. Cántaro rojo y vacío, yo voy buscando una fuente, un manantial escondido. Yo soy el agua viva, la fuente clara que emana siempre. Yo te esperaba, ven a beber. Yo soy el agua para tu sed. Yo te esperaba, ven a beber. Yo soy el agua. Vemos ahora la cruz procesional, otra de las piezas espléndidas de esta catedral. Una cruz en plata dorada del siglo XV también.
Y el próximo domingo estaremos celebrando el Día del Seminario, el 19 de marzo, coincide con la festividad de San José. Lo estaremos haciendo en Toledo y en la parroquia de Santa Teresa. A las 10:30 de la mañana, como cada domingo. También hoy tenemos un especial recuerdo para el romano pontífice, para el Santo Padre Francisco. Mañana se cumplen 10 años de su elección como sucesor de Pedro. Pues vaya nuestra felicitación al Santo Padre, por supuesto, junto con nuestras oraciones. Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que dirijas los corazones de tus fieles y les concedas benigno la gracia de permanecer firmes en el amor a ti y al prójimo y de cumplir plenamente tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Al terminar la celebración, agradecer a todos los presentes, especialmente a aquellos que han tenido algún ministerio en ella, su presencia, su participación. También, como no, a los que nos han seguido, gracias a la intervención, a la transmisión de Televisión Española desde sus lugares de trabajo o de vida. A todos, que el Señor os siga bendiciendo y que el día sea feliz. Y si alguien siente sed, no se olvide de dónde está la fuente. Podéis ir en paz. Demos gracias. Pues así ha despedido el obispo, después de darnos la bendición, esta Eucaristía correspondiente al tercer domingo de Cuaresma. Ahora que en la 2 en Televisión Española se pueden quedar ustedes viendo, pueblo de Dios, que preparando ese día del seminario, que será el próximo domingo, hoy nos sirve el reportaje Curas para Todos, nos habla de los 16.500 sacerdotes que hay en España, repartidos en las casi 23.000 parroquias. Pues hoy algunos de esos curas los llaman ellos todoterrenos. Nos lo servirá el programa Pueblo de Dios que podrán ver a continuación. Todo nuestro agradecimiento a esta Catedral de Astorga. No quiero olvidarme hoy de también agradecer al sacristán que ha estado ayudándonos en todo momento en esta transmisión para poder prepararla. Alfredo, pues muchas gracias a todos. Volveremos el próximo domingo. Lo haremos desde la parroquia de Santa Teresa, en Toledo, para celebrar el Día del Seminario. Desde este magnífico templo, este templo madre de la diócesis de Astorga, esta catedral de Santa María, feliz Día del Señor a todos.